que también para esos momentos que le fallamos, hay promesa de parte del Señor para nosotros, porque dice la Biblia que a veces podemos caer, pero la palabra del Señor dice 7 veces cae el justo, ¿verdad? Y 7 veces se levantará. La palabra del Señor dice también que estas cosas fueron escritas para que nosotros no pequemos, pero si hemos cometido algún pecado, alguna falta, nosotros tenemos abogado para con nuestro Dios Todopoderoso. Pero el enemigo es tan astuto que cuando nosotros le fallamos al Señor, inmediatamente viene y nos acusa. Y entonces nos desenfoca de las promesas del Señor, porque aún en las fallas, siempre nosotros estamos bajo las promesas del Señor. Pero a veces nosotros es más fácil escuchar al enemigo que escuchar o recordar las bendiciones que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Ese es el versículo que tenemos central, ¿verdad? De hecho, vamos a estar leyendo 6 o 7 versículos más. Pero dice aquí, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios en lo íntimo, aun cuando nosotros estamos muy destrozados. Tenemos que tener ese momento de intimidad con el Señor. Amén. A veces sentimos de que ya no podemos más, pero es necesario que nos acerquemos al Señor, porque es en el momento cuando estamos en esa intimidad con el Señor, cuando estamos llorando, cuando estamos pidiendo su misericordia, es cuando nosotros, a veces en la prueba, es cuando nosotros, nuestro oído está más apto para escuchar la voz de Dios. Eso es algo tremendo, a veces hasta lamentable, que nosotros tenemos que llegar a pasar una prueba para podernos acercar al Señor. Y la verdad que Dios quiere que nosotros tengamos una relación siempre con Él, porque no somos una religión. Nosotros en el Señor tenemos que entender que tenemos que tener una relación de padre a hijos. Y el hijo, cuando tiene algo, una petición a su padre, ¿verdad? Siempre se acerca a su padre, ¿verdad? Con esas palabras de cariño, podemos decir, amén, de amor, y con esa humildad, y le pide al Padre, mira, Padre, yo necesito esto, necesito lo otro. Y ciertamente, si hay que pedir perdón, primeramente le decimos a nuestro Padre o a nuestra Madre, a veces, ¿verdad? Madres, perdóname, yo sé que fue mi culpa, yo hice esto, yo hice lo otro, pero tú eres mi madre o tú eres mi padre. Amén. Entonces, dice el Señor Jesucristo, si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando os piden algo, mucho más vuestro Padre que está en el cielo, que Él es bueno y misericordioso, ¿cómo no les dará todo lo que le pidan? Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer también nuestras faltas, porque el rey David aquí, él primeramente reconoce su falta. Y estamos en el verso 6 donde dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay en la escritura, en el libro de Jeremías, hay un capítulo que es el capítulo 23, donde dice allá en el verso 21 y 22, dice la palabra del Señor, a mí en el verso 18, perdón, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El profeta Jeremías aquí está hablando de algunos profetas, falsos profetas, que llegaban y profetizaban al pueblo sin haber estado en esa intimidad con Dios. A veces tenían sueños, pero sus sueños eran solo sueños y a veces lo tomaban como una profecía, aún para dirigir al pueblo. Dice ahí esa palabra que
los profetas profetizaban mentira, pero los sacerdotes se dirigían a través de aquellas profecías, porque también estaban pervertidos. Pero aquí la palabra del Señor en el Salmo 51 nos enseñó íntimo y en lo secreto, ¿verdad? Y en ese momento que nosotros llegamos y ministramos al Señor con nuestras lágrimas, amén, con nuestra alabanza, una alabanza que sale genuina. El Señor Jesús dijo: viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y realmente el Padre, esos adoradores son los que busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no tenemos que estar siempre en prueba para nosotros podernos acercar al Señor. ¿Verdad? Y esto va para los jóvenes. Siempre es para nuestro bien, porque tal vez ellos ya han pasado por esas situaciones. Primeramente ellos también fueron jóvenes, amén, y ya conocen, tuvieron muchas experiencias, y como nuestros padres que nos aman, ¿verdad? Ellos no quieren que nosotros suframos en esas áreas. Así es nuestro Padre Celestial. Mi hermana Lorena leía donde decía, ¿verdad?, la sabiduría. El Señor es la sabiduría y la inteligencia. De hecho, la palabra del Señor dice que el conocimiento del Altísimo es la sabiduría, amén, y la inteligencia, amén. El temor de Jehová es la inteligencia. Entonces, en el Señor nosotros siempre nos va a ir cada día mejor y mejor. Sigue diciendo, el verso 7 dice, limpio. Verso 7 dice, puro y limpio. Necesitamos, ¿verdad?, pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos limpie y nos manifieste las áreas que nosotros no le hemos rendido, y estar dispuestos a acceder, a someter, ¿verdad? La palabra del Señor dice en Santiago, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor ahí: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es necesario que nosotros nos sometamos a la palabra. La palabra es nuestro espejo. Él es el que nos dice las faltas que tenemos. Así como cuando nosotros vamos al espejo y nos peinamos, o vamos a la barbería, a veces nos dejaron una mechita más larga que la otra, y nos miramos al espejo y le decimos: recórteme aquí porque esta parte no me gusta. Así es la palabra para nosotros. La palabra nos hace ver las faltas que estamos cometiendo, ¿verdad? Y es necesario que nosotros, así como le pedimos al barbero que nos recorte esa partecita, ¿verdad?, nosotros decirle al Señor: recórtame esta partecita que sé que no te agrada, Padre, porque yo te quiero agradar con todo mi corazón. Y es ahí donde nuestro Dios se agrada de nosotros. Y está atento, ahí se cumple la palabra, dice que está atento a la petición, ¿verdad?, de todos sus hijos. Él dice su palabra que antes que salga de nuestra boca la palabra, Él ya la conoce, amén. Entonces tenemos que decirle al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dice el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, hay una parte de la palabra que dice, ¿verdad?, en el Salmo 22, que Dios habita en la alabanza. Cuando nosotros rendimos alabanza al Señor, una alabanza, como les decía, genuina de todo nuestro corazón, sentimos ese gozo porque ministramos, y nos restaura, nos da esa fuerza que dice la Biblia, como del búfalo, y esa, ¿verdad?, y levantaremos alas como las águilas, dice la palabra del Señor. Pero solo es en ese momento cuando nosotros ministramos la presencia del Señor y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena de ese gozo, y sentimos, ¿verdad?, en ese momento como la fuerza que tenía Sansón, que lo que
que lo que se nos ponga de frente al diablo se puede presentar y tenemos la convicción de que al mismo diablo lo podemos derribar. Pero hay momentos que sentimos que hasta una mariquita que le dice una verdad o un continuo buscando la presencia del Señor. Dice el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El rey David reconocía, como les decía, y es necesario que nosotros siempre reconozcamos que por muchas maneras que queramos agradar al Señor, pero también tenemos que reconocer que fallamos, amén. Y es ahí donde Dios actúa en esa gracia, amén. Y muchas veces donde nosotros no podemos, ¿verdad?, seguir adelante, la gracia de Dios es la que se manifiesta en nuestras vidas y es la que nos da ese, ¿verdad?, ese pasaporte, ese boleto para seguir caminando, que Dios no quiere desecharnos, porque realmente Él dice que aún Él ama al impío, Él ha retardado su venida a esta tierra, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que si Jesús murió por nosotros, aún nosotros, ¿verdad?, estando muertos en delitos y pecados, más ya estando reconciliados. O sea, cuando nosotros llegamos al Señor, pedimos perdón por nuestros pecados fueron lavados en el mundo, por todos los hombres y mujeres que existen ahora y que van a existir si Cristo no viene dentro de poco, no sé cuántos años, siglos. Nosotros no sabemos la venida. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que nadie, ni los ángeles, y Marcos va más adelante y dice, aún ni el Hijo lo sabe. ¿Cuándo será la venida, amén, del Hijo del Hombre a esta tierra? ¿Pero qué? Nosotros tenemos que estar preparados, amén. Tener nuestros corazones siempre gloriosa, que un día sabemos que nuestro Señor va a venir, amén. Y pues solo aquellos que realmente estén lavados, como les dije, de verdad, ya Dios pagó, Jesús pagó por todos, pero a veces nosotros somos los que hemos hecho oídos sordos al llamado de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Dios no va a venir a hablarte porque la palabra del Señor no se te va a aparecer, dice la palabra del Señor, que no hay hombre que mire a Dios y viva. Imagínate, por el pecado no podemos ver a Dios, aunque antes teníamos una relación cara a cara en el Edén, amén, pero a causa del pecado ya no podemos tener esa cercanía mientras estemos en el cuerpo con nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oye bien las peticiones de este hombre. ¿Con qué corazón tú puedes pedirle al Señor, verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es necesario cambiar nuestros corazones, renunciar a nuestro yo y decirle al Señor en qué estoy fallando. El Señor quiere usar nuestras vidas. A veces pensamos que hay personas que se aprovechan de nosotros de diferentes formas. Y sabemos que a veces es cierto. Pero Dios dice que hagamos bien al que nos odia. Amemos a nuestros enemigos. Si tu enemigo te golpea una mejilla, ponle la otra. Y eso es difícil, pues. Pero cuando nosotros tenemos un corazón limpio, amén, cuando nosotros tenemos un corazón recto, cuando nosotros tenemos ese corazón de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que lo escupieron, le mesaron la barba, lo clavaron, le pusieron, es cierto, pero Dios dice que hagamos bien al que nos odia, amemos a nuestros enemigos. Si tu enemigo te golpea una mejilla, ponle la otra. Y eso es difícil, pues. Pero cuando nosotros tenemos un corazón limpio, amén, cuando nosotros tenemos un corazón recto, cuando nosotros tenemos ese corazón de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que lo escupieron, le mesaron la barba, lo clavaron, le pusieron una corona de espina. Y él dice la palabra del Señor que le enmudeció y no abrió su boca por amor a nosotros. Y él dice, aprendan de mí, dijo Jesucristo, verdad, que yo soy manso y humilde. Amén. Nosotros como hijos de Dios, esa es la diferencia entre los que son del mundo y los que son hijos de Dios, entre los que sirven a Dios
y los que no le sirven. Esa va a ser la diferencia, ese es el sello, esa es la marca de los verdaderos hijos de Dios, que vamos a ser diferentes en otros tiempos, ciertamente. Aún porque nos miraran mal, nosotros podíamos pelear con alguien, pero ahora en Cristo Jesús tenemos que aprender a ser diferentes, a ser perdonadores, a tener esos corazones, ¿verdad? Perdonadores, así como nuestro Señor, que cada día nos perdona, ¿verdad? Nuestra falta. Sigue diciendo el verso 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oye bien, ¿cómo está pidiendo este hombre? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dice el verso, ¿verdad? El verso 12. Este hombre había perdido el gozo de su salvación por causa de los problemas que habían venido a su vida, a su familia, aún a su reino. Amén. Tuvo tantos problemas. La palabra del Señor dice que aún su propio hijo quiso matarlo. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia, primeramente le perdonó la vida a él, pero también lo bendijo y le prometió que aún hasta este tiempo su reino iba a permanecer. Y a través de Jesucristo sabemos que el reino de David también se hizo eterno. Amén. Amén. Esa es la promesa que Dios, las promesas que hace para con sus hijos, para los que le aman, verdaderamente son eternas. Nos va a bendecir en esta tierra, pero también hay una bendición eterna ya con Él para siempre, donde la Biblia dice que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén, ahí saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Ya no tendremos necesidad de sol ni de luna, porque Él será nuestra luz. Amén, gloria al Señor, su palabra. La palabra de nuestro Señor es poderosa, la palabra del Señor es la que quiebra los corazones, aunque sean de piedra. Él es el único que puede librarnos de las manos, ¿verdad?, del enemigo. Y para ir concluyendo, el verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mira,